Soy el doctor Carlos González, jefe del servicio de hemoterapia del Hospital Muñiz, investigador independiente, miembro de la carrera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirijo la carrera de especialistas en hemoterapia de sede Muñiz de la Universidad de Buenos Aires y soy profesor titular de hemoterapia de la Universidad de Concepción del Uruguay. Declaro que no existe conflicto de intereses con ninguna marca comercial referida durante la presentación, que el objetivo de esta presentación es ayudar a que los profesionales de la salud tomen decisiones con fundamento científico y no se realiza ninguna recomendación sobre la adquisición de ningún producto sobre otro. Por lo tanto, claro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Bien, los objetivos de esta presentación es describir las alteraciones hematológicas producidas por HIV fundamentalmente aquellas circunstancias en donde nos lleva a urgencias y qué decisiones debemos tomar. Eh, Establecer los diagnósticos diferenciales, actualizar los tratamientos disponibles ante las urgencias, cuáles son los pasos que debemos seguir y fundamentalmente transmitirles a ustedes las experiencias que llevamos en más de 3 décadas de tratamientos en el servicio de hemoterapia del Hospital Muñiz en pacientes afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Desde los comienzos mismos de la descripción de la enfermedad, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es característico del mismo los problemas inmunológicos. Tal es así que no solamente cursa con eh, inmunodeficiencia, sino también con eh, característicamente con fenómenos autoinmunes como son el síndrome antifosfolipídico, la enfermedad de Graves, cuyo blanco es la glándula tiroides, las vasculitis, los problemas reumáticos, lupus, pancreatitis nodosas, hepatitis autoinmune, incluso mismo, y a esto vamos a dedicarnos durante esta presentación, la presencia de citopenias autoinmunes, donde aquí el blanco de la producción de autoanticuerpos son las células presentes en la sangre humana. Entonces tenemos que cuando el blanco de la reacción autoinmune o autoinflamatoria son las células presentes en la sangre decimos que son las citopenias autoinmunes. Y entre ellas figuran, cuando el blanco de reacción es una plaqueta, la púrpura autoinmune. Púrpura trombocitopénica autoinmune. Si el blanco de reacción es un glóbulo rojo, son anemias hemolíticas autoinmunes. Y si el blanco es mucho más raramente presente en estos pacientes, un fenómeno autoinmune con blanco en los leucocitos, decimos que es una neutropenia autoinmune. Pero como vemos también en este gráfico, el efecto de la repercusión en las células de la sangre del virus de inmunodeficiencia humana va más allá de la sola producción de anticuerpos contra las células, sino también puede tener como blanco la propia médula ósea del paciente y generar una adecuada compensación de la médula en intento de poder amortiguar el efecto lítico de los autoanticuerpos dirigidos contra las células presentes que circulan en la sangre. Entonces tenemos tres grandes mecanismos que son la desregulación inmune producto de la presencia de autoanticuerpos contra las plaquetas, glóbulos rojos, la inadecuada compensación de la médula ósea y por supuesto la activación del complemento que en fase líquida tiene múltiples efectos clínicos a los cuales nos vamos a referir en algunos instantes. Existen dos grandes mecanismos por los cuales se producen también estas citopenias relacionadas con
con el HIV, con pacientes infectados, que algunas de ellas tienen que ver con el efecto directo del virus de inmunodeficiencia humana y otros no relacionados, sino como consecuencia o que pueden llegar a venir de las propias patologías concomitantes a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. En primer lugar, como decíamos anteriormente, es por el efecto directo del HIV y repercute en una menor producción en la médula ósea, tales como son las infecciones propiamente dichas, las infecciones acompañantes, la tuberculosis, el parvovirus, histoplasmosis o sepsis misma, infiltraciones malignas, como son los linfomas, el efecto del tratamiento antirretroviral que también puede tener repercusión en la misma médula ósea y no relacionada con el HIV como pueden ser la deficiencia de hematínicos, las drogas quimioterápicas inmunomoduladores, alguna condición preexistente en el propio paciente como puede ser insuficiencia renal crónica o hepatitis viral y por otro lado el aumento de pérdidas o lisis periféricas, en las cuales algunas de ellas están relacionadas con HIV, como por ejemplo las que mencionamos anteriormente, púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica autoinmune, hemólisis microvascular, como la púrpura trombocitopénica trombótica, a la cual también nos vamos a referir durante esta presentación, la posibilidad de hemorragia digestiva, productos de candidiasis, linfoma, el mismo Kaposi, hiperesplenismo, producto tanto de linfoma como infección o la presencia de un síndrome hemofagocítico y aquellos citopenias producto de el aumento de las pérdidas, algunas de ellas no de tipo periférico no relacionadas con el HIV directamente, como pueden ser la hemólisis, producto de coagulación intravascular diseminada, patologías de la hemoglobina, hemorragias y el hiperesplenismo. Uno de los efectos clínicos más importantes y más frecuentes presentes en aquellos individuos infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana es la anemia, tanto en aquellos que reciben tratamiento antirretroviral basado en sidobudina, en donde va muy de la mano y es alto frecuente como uno de los efectos adversos de esta medicación, con lo cual requiere ser monitoreado estrechamente, como en aquellos tratamientos que no están basados en sidobudina, en donde la anemia es menos frecuente. Cuando el efecto de estos fármacos y del propio HIV está dirigido hacia los precursores de la plaqueta, que son los megacariocitos presentes en la médula ósea, hay menor producción de plaquetas, lo cual lleva a una disminución del recuento plaquetario y que va de la mano también de una mayor mortalidad. Aumenta también la destrucción periférica. Con el tratamiento antirretroviral se observó que es menos frecuente la presencia de trombocitopenia. De igual manera, cuando un paciente es tratado y recibe tratamiento farmacológico para tanto el propio virus HIV como las infecciones concomitantes, como son tuberculostáticos, antimicóticos, antivirales, propiamente dicho, todos ellos pueden ir también de la mano de un efecto adverso como son las citopenias. Algunos tienen anemia, otros neutropenia, algunos trombocitopenia y hasta, por supuesto, pancitopenia cuando el efecto adverso involucra todas las células. Esta generación, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema más importante, que son las citopenias, productos relacionadas con el HIV, producto de pérdida o lisis periférica, y que llevan a que los pacientes requieran cuidados intensivos y se conviertan en verdaderas urgencias hematológicas, como son la púrpura trombocitopénica trombótica, la anemia hemolítica autoinmune y la púrpura trombocitopénica inmune. Y ustedes se preguntarán por qué elegimos estas tres condiciones patológicas que afortunadamente no son tan frecuentes para la inmensa mayoría de los pacientes, pero sí cuando se presentan pueden tener un alto grado de mortalidad, morbimortalidad y pueden llevar a que decisiones apresuradas o incompletas
tengan repercusión importante en el paciente. ¿Por qué decimos esto? Y porque las tres van de la mano de tres eventos clínicos importantísimos, como es la púrpura trombocitopénica inmune, va de la mano de hemorragia como manifestación clínica importante, la anemia hemolítica autoinmune con la hemólisis aguda, y la púrpura trombocitopénica trombótica con la trombosis. Entonces, vamos a referirnos a estas tres entidades nosológicas en particular. Respecto de la púrpura trombocitopénica inmune, obedece a dos mecanismos muy importantes. Por un lado, el efecto directamente del virus de la inmunodeficiencia humana en la médula ósea, disminuyendo la producción, y también a la destrucción periférica producto de la presencia de anticuerpos contra las proteínas presentes en la membrana de las plaquetas, lo que lleva a una trombocitopenia periférica que, si esta es de gravedad, origina hemorragias críticas que pueden llegar a requerir eh, su internación en las unidades de cuidados críticos. Cuando la trombocitopenia es de magnitud, entonces el paciente puede padecer una hemorragia crítica, que entendemos como tal la presencia de sangrado intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, pericárdico o intramuscular con síndrome compartimental, o la presencia de sangrado continuo que resulta en una estabilidad hemodinámica o compromiso respiratorio. Habitualmente esto se da en aquellos pacientes que presentan un recuento de plaquetas menor a 20.000 por mililitro, y entendemos que estabilidad hemodinámica como una disminución de la tensión arterial menor a 20 milímetros de mercurio desde el valor inicial, o la disminución de la presión arterial media de 10 milímetros de mercurio o menos de 90 al momento del ingreso. Y con compromiso respiratorio, cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 30 por minuto o la saturación de oxígeno mayor a 92. En esta situación, que definimos como hemorragia crítica, y luego de evaluar los diagnósticos diferenciales, requiere tratamiento urgente y acciones rápidas, para los cuales algunos de los tratamientos tienen efecto inmediato, como es, por ejemplo, la transfusión de concentrados plaquetarios, que puede llegar a requerir y tener como efectos adversos o características más importantes, es que tiene un efecto inmediato, aunque es de corta duración, puede presentar reacciones adversas propios del origen mismo de los concentrados plaquetarios, como cualquier otra transfusión de componentes, y el uso eh, inmediato también de ácido tranexámico, que el riesgo más importante es cefaleas o náuseas. Como segunda opción, que tiene un efecto no tan inmediato como los primeros, sino acción ya durante horas, es el uso de inmunoglobulina intravenosa, cuya dosis puede ir de 0,4 a 2 gramos kilo, ¿no?, repartido en 1 o 2 días hasta 5. Y el uso de tratamiento que tiene una acción, un efecto ya en varios días, como es el de los glucocorticoides. Aprovechando también la oportunidad para volver a insistir una vez más en la importancia que tiene el tratamiento antirretroviral. Entonces acá vamos a ver en estos dos gráficos, el primero a la izquierda, el impacto que tiene el tratamiento antirretroviral con o sin corticoides en el recupero de pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, y cómo tiene un impacto fuertemente favorable en la recuperación del recuento de plaquetas. Aquí pueden ver a la izquierda que al cabo de un mes los pacientes ya están por encima de un buen margen de seguridad en cuanto a su recuento de plaquetas. En el gráfico de la derecha, las distintas series donde muestra la prevalencia de púrpura trombocitopénica inmune antes del tratamiento antirretroviral, que puede ir en algunas series entre el 11 y el 17%, y después del tratamiento antirretroviral eh, entre el 4 y el 8%, con lo cual se destaca nuevamente la importancia que tiene el tratamiento antirretroviral en todos estos pacientes. En definitiva,
Entonces, qué puntos más importantes tenemos que tener en cuenta respecto de las púrpuras trombocitopénico inmune en pacientes infectados por HIV? En primer lugar, que puede ser la primer manifestación de infección por HIV. En segundo lugar, es que es más prevalente en aquellos que tienen menos de 200 CD4 y altos niveles de carga viral circulante. Sabemos también que los mecanismos es la producción de autoanticuerpos contra las glicoproteínas presentes en la membrana plaquetaria y la formación de complejos inmunes. Y el segundo mecanismo, el efecto citopático del virus en los megacariocitos. Tercera cuestión es que puede ser secundaria a drogas, infecciones oportunistas, hiperesplenismo. Y finalmente, lo más importante de todo esto es que muchos de esos tratamientos, cuando no hay, cuando eh, estos pacientes presentan gravedad, es que responde muy bien al tratamiento antirretroviral, a los corticoides, inmunoglobulina intravenosa, esplenectomía e inmediatamente a la transfusión de plaquetas cuando hay riesgo y el sangrado es importante. La segunda patología a la que me voy a referir durante esta presentación es la anemia hemolítica autoinmune, para lo cual vamos a caracterizarla de la siguiente manera. Decimos que es anemia cuando hay una disminución de la cantidad de eritrocitos, hemoglobina circulante. Decimos que es hemolítica porque es producto de la reducción de la vida media de los glóbulos rojos por una mayor destrucción. Y autoinmune cuando esta destrucción es causada por autoanticuerpos dirigido contra antígenos de la superficie eritrocitaria. Como verán, a lo largo de toda esta presentación, cada una de las diapositivas que he presentado tiene una bibliografía que está expresada como DOI, Dirección de Objeto de Internet. Ustedes escriben este DOI y encuentran esas publicaciones en Internet. Glóbulos rojos se producen en la médula ósea mediante la eritropoyesis, se libera a la circulación aproximadamente el 1% de todos los circulantes que durante 120 días recorren todo el torrente circulatorio y el 1% de ellos es lo que se destruye durante las 24 horas en el hígado, en el vaso. Esto es la hemocateresis fisiológica y producto de esta hemocateresis fisiológica, al destruirse esta masa globular circulante, bajan los niveles de oxígeno circulante que gatillan la liberación de eritropoyetina en el riñón y es lo que estimula la eritropoyesis en la médula ósea. La anemia, por lo tanto, es producto de la ruptura, la aceleración de la vida media, y donde cae y puede caer hasta casi 15 días, y esto es el máximo de producción que puede soportar una médula ósea, que multiplica hasta por 8 su producción diaria como para poder mantenerlo. Cuando esto se rompe, este equilibrio, y es mayor la destrucción que la producción, es cuando se produce la anemia. Por lo tanto, durante todo este periodo, la hemólisis puede ser perfectamente asintomática. Entendemos por anemia hemolítica de característica severa cuando se dan las siguientes cuatro condiciones clínicas: cuando la hemoglobina está por debajo de los 9 gramos por decilitro, cuando la bilirrubina indirecta supera los 2 miligramos por decilitro, cuando el recuento de reticulocitos es superior al 2% y cuando el LDH está por encima de las 500 unidades internacionales por litro. Cuando se cumplen estas cuatro condiciones, estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune severa. Si son menos de estos cuatro, la anemia hemolítica es moderada y no siempre requiere internación en cuidados intensivos. Además de esto, hace muy poco tiempo, en una conferencia de consenso internacional, se estableció que también una definición alternativa puede ser menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina con un requerimiento transfusional menor al de una semana. Esto es para poder mantener niveles adecuados de hemoglobina circulante, la transfusión, intervalo entre una transfusión y otra sea menor a 7 días.
Bien, y quizás ustedes se estén preguntando a esta altura, ¿por qué estamos hablando de anemias hemolíticas autoinmunes? Bueno, porque estudios muy recientes nos están informando y alertando de que aquellos individuos que portan el virus de la inmunodeficiencia humana tienen hasta 28 veces mayor riesgo de desencadenar una anemia hemolítica autoinmune que aquellos individuos que no portan el virus. Por lo tanto, es un tema que deberíamos estar atentos todos aquellos trabajadores que desempeñamos tareas, trabajadores de la salud, en personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y ahora vamos a ver brevemente cómo es que se producen estos mecanismos más importantes de destrucción de glóbulos rojos. El primer mecanismo se produce por la presencia de inmunoglobulina M, IgG crioaglutininas, dirigidas contra glóbulos rojos propios, exactamente contra azúcares presentes en la membrana del glóbulo rojo. Y estas crioaglutininas reciben esta denominación porque tienen la característica de actuar en frío y gatillar el complemento. Por lo tanto, son responsables mayormente de destrucción del glóbulo rojo en el torrente circulatorio, esto es la hemólisis mayormente intravascular. Y si el glóbulo rojo, el mecanismo no llega hasta al final de la cascada del complemento, es secuestrado de la circulación en el hígado a través de las células de Kupffer que tienen receptor para C3b. Ahora bien, como ven aquí en este gráfico, aquel glóbulo rojo que sobrevivió a la hemólisis intravascular y que pasa por el hígado, convierte este C3b en C3d, y el glóbulo rojo que permanece en la circulación es un glóbulo rojo recubierto con C3d y que puede detectarse mediante la prueba de Kunz directa a la que nos vamos a referir en algunos instantes. El segundo tipo de anemias hemolíticas autoinmunes son las calientes, donde el anticuerpo producido es una IgG dirigido hacia la banda 3 y la hemólisis es mayormente de tipo extravascular cuando no interviene el complemento, y es a través de los macrófagos esplénicos. Cuando estos glóbulos rojos tienen capacidad de activar el complemento, pueden desencadenar también en menor proporción anemias hemolíticas clínicamente manifestada como hemólisis intra y extravascular. También menos frecuentemente que esto es la hemoglobina paroxística por frío, que aquí se ve el anticuerpo de color violeta, en donde es un anticuerpo IgG que también reacciona en frío y al ingresar en la circulación y tomar contacto con las proteínas del complemento, se activan y producen hemólisis intravascular. En este dibujo vemos didácticamente los tamaños relativos tanto del glóbulo rojo como de lo que denominamos el potencial Z, que es la distancia que hay entre un glóbulo rojo y otro, que mide 25 nanómetros y que la IgM llega perfectamente y la IgG no llega. Por lo tanto, un glóbulo rojo puede ser aglutinado por una IgM y no por una IgG. Aquí vemos cómo perfectamente la IgM llega y la IgG no. En este gráfico de color verde podemos ver entonces cómo para poder alcanzar y establecer un puente entre una IgG y otra en el glóbulo rojo, debemos recurrir a una antiglobulina humana que se llama suero de Coombs. Y esto se detecta mediante una prueba de Coombs. Entonces decimos que las pruebas de Kuhn puede ser directa o indirecta. Directa cuando detectamos la presencia de IgG o complemento en la membrana eritrocitario, e indirecta cuando detectamos IgG libre en el plasma. Y ellas son las pruebas por excelencia, las pruebas de Kunz, las que juntos con eh, los otros pruebas de laboratorio, como son la prueba de la detección de hiperbilirrubinemia indirecta, el aumento del LDH, reticulocitos y caída de la aptoglobina, la que van a definir el cuadro como
prueba como anemia hemolítica. Y si la CUMS directa es negativa, bueno, estamos frente a una anemia hemolítica no inmune o atípica. Si la prueba de CUMS directa es positiva y el paciente fue transfundido en los últimos 90 días, ojo porque podríamos estar frente a una reacción hemolítica posttransfusional, es decir, estamos detectando anticuerpos contra la unidad de sangre transfundida o bien son anticuerpos de carácter pasivo, como son aquellos que pueden estar presentes en las inmunoglobulinas intravenosas. Si esto no se da, entonces debemos caracterizar mediante pruebas de CUMS directas y los usos de anticuerpos monoespecíficos, tanto la presencia de complemento como de IgG. Si es complemento y el anticuerpo es frío, estamos frente a una anemia hemolítica fría. Si es IgG con o sin complemento, una anemia hemolítica caliente, y si están presentes ambas cosas, puede ser una anemia hemolítica mixta. También, y a esto nos vamos a referir en algún instante, puede ser producto de la acción de drogas y estaríamos frente a un cuadro de anemia hemolítica droga inducida, que si podemos relacionar temporalmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es suspender la administración de esta droga. Y si no hay relación temporal entre la crisis hemolítica y la administración del fármaco, estaríamos frente a una anemia hemolítica caliente. Como la clasificación de las anemias hemolíticas en base a las características tanto clínicas como del laboratorio inmunohematológico, esto es la presencia de proteínas en la membrana del glóbulo rojo, decimos que cuando es un IgG con o sin complemento es una anemia hemolítica caliente y su tratamiento es el corticoide. Por otro lado, si la molécula autoanticuerpo responsable es una IgM, puede ser enfermedad o síndrome de crioglutinina. Decimos que es una enfermedad de crioglutinina cuando es producto de un proceso linfoproliferativo y fundamentalmente la hemólisis extravascular, cuyo tratamiento requiere el, el uso de anticuerpos monoclonales, anti-C1Q o anti-C5. Por otro lado, si la hemólisis es intravascular y es producto secundaria a la placenta de micoplasma, hablamos de síndrome de criolutininas, ¿m? Cuyo principal tratamiento es alejarle al paciente de del frío y fundamentalmente el calor y el soporte clínico del paciente. Ahora bien, ¿cómo pueden presentarse el paciente con anemia hemolítica autoinmune? Bueno, es múltiple y muy rica la manifestación clínica en la que puede ser. Puede ir desde neumonía, sepsis, insuficiencia renal aguda, síndrome de Evans, que es la presencia de anemia hemolítica autoinmune y púrpura trombocitopénica idiopática, isquemia cardíaca, síndrome de Raynaud, embolia pulmonar, trombosis, pero fundamentalmente, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, que si el paciente está en un estado grave, no debe demorarse la transfusión. ¿En qué pacientes están en mayor riesgo? Pacientes con SIDA y pacientes con lupus. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune severa, como es la que puede presentarse en pacientes con SIDA en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, paciente en primer lugar, la transfusión, que sabemos hoy que hasta el 37% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente se transfunden y hasta el 65% de las anemias frías también. Y un tercio de estos pacientes no responden a las transfusiones de glóbulos rojos, entendiendo como respuesta el aumento de 1 gramo por decilitro de hemoglobina por unidad y que pueda sostenerse esto durante por lo menos 3 días. Entonces, la terapia de soporte, además de la transfusión, debe ser también la heparina, por el mayor riesgo de trombosis de estos pacientes, ácido fólico, y si el paciente cursa con reticulocitopenia, podemos recurrir también a eritropoyetina en dosis de 4 o 10.000 unidades internacionales de 2 a 5 veces por semana. Si estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune de tipo caliente, caracterizada por hemólisis fundamentalmente extravascular. La primera línea de tratamiento es la metilprednisolona
de 1 a 2 miligramos kilo día, y si es una anemia hemolítica autoinmune fría, junto con la metilprednisolona, el rituximab, y en ambas situaciones, dependiendo del estado clínico del paciente, puede utilizarse también aféresis terapéutica para remover el autoanticuerpo circulante con o sin gamma globulina intravenosa o eculizumab. Segunda línea de tratamiento para las calientes, el rituximab, y para las frías, la posibilidad de recurrir a otros anticuerpos monoclonales. Pero bien, como les decía anteriormente, también las anemias hemolíticas autoinmunes pueden deberse al desencadenamiento de una crisis hemolítica secundaria a los tratamientos con drogas. Y para ello, nosotros debemos partir de algunas hipótesis y algunos datos ya soportados por investigaciones tanto en ciencias básicas como clínicas que nos hablan de la respuesta inmune a las drogas. Eh, y hablamos de esto porque partimos de la primera premisa de que todas las drogas e incluso sus propios metabolitos, incluso por supuesto las no prescriptas, son antígenos. Sabemos que se conocen, se licencian y se prescriben drogas según sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y sin embargo, desconocemos que, cuál es la respuesta inmune que pueden llegar a producir las drogas administradas a nuestros pacientes. Y lo que sí sabemos a medias es que la inmensa mayoría de estas drogas lo que generan es tolerancia. ¿M? Nosotros conocemos más o menos bien las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, sin embargo, desconocemos las propiedades inmunomoduladoras de la gran mayoría de los fármacos, así también como qué pacientes son susceptibles a sensibilizarse. Entonces, partiendo de esta premisa, es que iniciamos hace ya más de 2 décadas un trabajo de investigación, el más grande en la literatura actualmente, que es el estudio de anticuerpos drogadependientes en pacientes con anemia hemolítica autoinmune con SIDA internados en el Hospital Muñiz. Y esto es un trabajo, fue el primero en la literatura que allá por principios de este siglo, en los primeros años de este nuevo milenio, describimos en el servicio de hemoterapia del Hospital Muniz y fue publicado en la revista Immunohematology, donde estudiamos 54 casos. ¿Y qué fue lo que encontramos nosotros? Que casi la mitad de los pacientes con anemia hemolítica eran producidas contra las drogas que recibían los pacientes. La mayoría de estas drogas, de estos anticuerpos, eran con drogas tuberculostáticas. Entonces, luego del diagnóstico de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune, producto de las drogas que son administradas, lo que se imponen luego del diagnóstico son dos premisas importantísimas. Indicar claramente tanto al paciente como al médico de cabecera la peligrosidad de volver a responder al paciente a la droga causal y documentar muy bien, tanto en la historia clínica como en nuestros registros, los hallazgos ante futuros de ingresos, sobre todo ante urgencias. Bien, y la tercera entidad a la que nos vamos a referir es la púrpura trombocitopénica trombótica, que es una enfermedad que que se conoce y se describió muy bien a principios del siglo XX, hasta el año 75, no contábamos con un tratamiento efectivo. De hecho, era un alto grado de mortalidad, por arriba del 90% de estos pacientes tenían una tasa de mortalidad altísima. Menos del 10 llegaban a sobrevivir. A principios de los años 75, 76 y hasta los 90 empezó a utilizarse tanto la exoquinotransfusión como la infusión de plasma y empezó a hablarse ya de tratamiento efectivo. Y durante los años 90 hasta eh, ya el siglo XXI, 2020, empezó a hablarse de tratamientos más efectivos con el uso del recambio plasmático, que logró llegar hasta casi un 80% de sobrevida, la administración de corticoides ya en los años 90, en el 2002
el recambio plasmático con tricorticoide y rituximab logró llegar a arriba del 99% de sobrevida, y ya en el 2024 estamos hablando de tratamientos mucho más seguros y simples, como son los monoclonales y aquellos fármacos producto de la ingeniería genética como el rituximab y el caplacizumab. Bien, la PTT pertenece al grupo de las microangiopatías trombóticas, caracterizada por la tríada constituida por anemia hemolítica, trombocitopenia y afectación del órgano blanco. Aquellas que están asociadas a alteraciones de ADAM13, a las cuales me voy a referir en instante, la gran mayoría de ellas se debe a la presencia de fenómenos autoinmunes, uno de ellos la producción de anticuerpos contra la proteína ADAM13 o a variantes genéticas de ADAM13. Luego están los síndromes urémicos hemolíticos, aquellos asociados a infecciones, como las distintas cepas presentes en distintos microorganismos. Yu atípico, asociado no tanto a, a infecciones, sino a fenómenos autoinmunes o a variantes genéticas del complemento, y aquellas secundarias en donde va a la cabeza, por supuesto, el virus de inmunodeficiencia humana, el lupus, la esclerodermia, las distintas drogas o los trasplantes. Pero claramente el virus de inmunodeficiencia humana puede presentar una PTT en dos figuras: una secundaria al propio efecto citopático del virus, o bien a fenómenos autoinmunes. Como es característico también del virus de inmunodeficiencia humana, afecta fundamentalmente el endotelio, produciendo su activación, liberación de factor von Willebrand, dímero D, activación de plaquetas, y secundario tanto a infecciones oportunistas como a neoplasias. Todos ellos llevan a un estado precoagulación intravascular diseminada, la hemólisis misma, las transfusiones, que lleva a un estadio protrombótico, y es 4 veces más probabilidad de trombosis en individuos con HIV que en la población general. En este gráfico vemos aquí una proteína, la ADAM13, que viaja en el torrente circulatorio. Cuando el factor von Willebrand, como vemos aquí en color gris, es expuesto, sea por liberación del endotelio o por distintas situaciones clínicas, sucede lo siguiente. La proteína ADAM13 se adhiere al factor von Willebrand y interactúa con este sitio de clivaje cuya principal función es romperlo y liberar el vaso sanguíneo. Aquí vemos como producto del clivaje, los multímeros de von Willebrand son lisados y permite nuevamente recanalizar este vaso sanguíneo circulatorio, hecho que sucede normalmente y bajo condiciones fisiológicas. Pero claro, cuando se produce la presencia de una deficiencia de ADAM13, producto de un autoanticuerpo que va justamente en la región del espacio, hace que quede inutilizada la proteína ADAM13 y nos lleva a una situación de deficiencia, sea por el autoanticuerpo o por carecer de la misma, con lo cual se empiezan las plaquetas circulantes a adherir al factor von Willebrand, lo que lleva a la formación de un coágulo y mantenerlo. La PTT, cosa que ya vimos como en la fisiopatología, recurrimos a una herramienta que es fundamental para el mismo, que es la escala plásmica, que mediante el uso de distintos parámetros clínicos laboratoriales nosotros podemos valorar el riesgo de la deficiencia de ADAM13. Entonces, tenemos que si se le asigna un puntaje de 1 a las siguientes características: paciente con recuento de plaquetas menor a 30.000, reticulocitos arriba de 2,5%, disminución de la aptoglobina o bien bilirrubina indirecta mayor a 12 micromoles por litro. Todos ellos se le asigna
un punto, la ausencia de cáncer, la ausencia de trasplante de médula ósea o trasplante de órganos sólidos, un volumen corpocular medio menor a 90 femtolitros, un RIN menor a 1,5 y creatinina menor a 1,76,8 microgramos por decilitro. De cada uno de estos se establece la sumatoria que nos puede dar un riesgo. Y sabemos que si la escala Plasmi nos da de 0 a 4 es un bajo riesgo, si de 4 a 5 intermedio impone un seguimiento diario por lo menos, y cuando la escala Plasmi nos da por arriba de 6 o 7, estamos en presencia con un alto grado de probabilidad de un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica. En este cuadro vemos muy resumidamente cuáles son los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar entre un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada y fibrinólisis. Y lo que tenemos que tener en cuenta, si bien en PTT y en SID hay la presencia de plaquetopenia y esquistocitos, es que la púrpura trombocitopénica trombótica cursa con coagulograma normal. Fundamentalmente, lo que caracteriza la plaquetopenia con esquistocitos. La coagulación intravascular diseminada no, tiene un coagulograma fuertemente alterado, igual que la hiperfibrinólisis, que la hiperfibrinólisis, a diferencia de las otras dos no sé, coagulopatías, tiene recuento de plaquetas y frotis normal. Y si es un paciente con SIDA, otras dos situaciones presentan microangiopatía trombótica? Bueno, una PTT asociada al HIV o bien una microangiopatía trombótica propia del HIV, en donde la primera es producto de la presencia de un inhibidor de ADAM13 y la ventaja que tiene esto que es una excelente respuesta a la plasmaféresis y al tratamiento antirretroviral. En cambio, en la microangiopatía trombótica, donde el efecto es viral directo, no responde a la plasmaféresis. Y aquí en este caso, ¿por qué? Y bueno, porque fundamentalmente el nivel de Adán 13 es mayor al 10%. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta de la PTT? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los elementos suficientes para el diagnóstico presuntivo, que es la anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia severa? Puede tener neuropatía, puede haber insuficiencia renal y fiebre, pero es suficiente para el diagnóstico la anemia hemolítica más trombocitopenia. Sabemos nosotros que justamente sin tratamiento la mortalidad puede llegar al 90%, por lo cual el tratamiento inicial, el tratamiento lo más rápidamente posible es fundamental. Por lo tanto, el tratamiento debe iniciarse de 4 a 8 horas de la presunción diagnóstica. Y como el tratamiento fundamental de esto, como primer línea, es la plasmaféresis, si ella no está disponible o si tiene una demora mucho mayor a las 4 horas, podemos iniciar la infusión continua de plasma. Bien, la plasmaféresis, primer línea de tratamiento de la PTT asociada al HIV. ¿Cuánto debemos iniciar? Uno a una plasmemia por sesión por día, con un grado nivel de evidencia 1B, reponiéndose de 40 a 60 mililitros kilo. El recambio plasmático debe hacerse diariamente hasta alcanzar los 150.000 de recuento plaquetario. Luego ir espaciándolo hasta la suspensión. Debemos también esto con nivel 2, A2 de evidencia, igual que la administración de metilprednisolona y folatos. También cuando superamos ya las 50.000 de recuento de plaquetas, la profilaxis con heparina de bajo peso molecular y ácido acetil salicílico. Y las transfusiones, el manejo de transfusiones solamente en caso de hemorragia severa o procedimientos invasivos mayores. En síntesis, con una PTT asociada al HIV, fundamentalmente evitar las transfusiones de plaquetas,
tratamiento antirretroviral y recambio plasmáticos con esteroide y de disponer caplacizumab con un nivel de evidencia 1B. Si la carga viral es indetectable, hay recaídas o el ADAM13 es negativo, nuevamente volvemos con el tratamiento estándar. Y si la microangiopatía es producto de cáncer o trasplante, no se recomienda el recambio plasmático. En aquellos servicios que disponen de cambio plasmático, tengamos en cuenta que los distintos fármacos que está recibiendo el paciente no siempre son afectados de igual manera producto del recambio plasmático. Sabemos que hay un listado de antibióticos que inmunosupresores o fármacos cardiovasculares que sí son afectados de manera significativa como en el cuadro que vemos aquí. Hay otros que posiblemente se han afectado, con lo cual impone los cambios en los distintos regímenes horarios de dosificación y aquellos que no son eh, removidos por la plasmaféresis, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado para que estos pacientes no caigan en una sobredosis de fármacos. En síntesis, entonces, púrpura trombocitopénica trombótica versus síndrome urémico hemolítico, ¿cómo distinguir y qué hacemos? Bueno, confirmar que estamos frente a una microangiopatía trombótica, identificar qué órganos están afectados, el frotis, buscar esquistocitos y hemograma, marcadores de hemólisis y coagulograma, como también marcadores de daño hepático como primer paso para el diagnóstico. Segundo paso, dosaje de ADAM13. ¿M? Y valorar también la presencia en el diagnóstico diferencial atípico o microangiopatías secundarias. Y en este punto, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es las características clínicas y la escala plásmica que nos va a permitir valorar en qué nivel estamos nosotros de dosaje clínico laboratorial de ADAM13, cuál es el riesgo. Y una vez que tenemos el diagnóstico, por supuesto, instalar el tratamiento lo más rápidamente posible, que en el caso de ser un PTT, el recambio plasmático urgente, si el recambio plasmático no está a mano, no es inmediato, la infusión continua de plasma, y en el caso de síndrome urémico hemolítico, los inhibidores del complemento. Y ahora bien, para ir finalizando, quisiera compartir con ustedes un breve recordatorio de cuáles son los desafíos de las transfusiones en pacientes infectados por HIV y SIDA. Es una revisión que publicamos hace unos años y que pongo a disposición de todos ustedes. Mm, Y vamos a empezar con la transfusión de glóbulos. Si el paciente está crítico y es anémico, pero se encuentra estable y no posee factores de riesgo, el nivel de transfusión tiene una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, la recomendación con un nivel de evidencia 1A de las principales guías internacionales como las que figuran aquí al pie, en la dirección DOI, ustedes pueden encontrar de estas guías, es la de no transfundir. Si el paciente no tiene riesgo, pero presenta un cuadro de hipoxia anémica manifestado por descompensación, taquicardia, isquemia documentada en el electrocardiograma, entonces el gatillo transfusional puede estar en 8, pero con un nivel de evidencia mucho más bajo, nivel de evidencia 2C. En cambio, si tienen riesgo de sepsis severa y estamos dentro de las 6 horas, nuestro gatillo puede ser perfectamente un nivel mucho más alto de evidencia como es el 9. Si la sepsis severa es mayor a 6 horas, entonces el gatillo vuelve a ser el de 7. Si estamos frente a un traumatismo craneoencefálico o un síndrome coronario agudo, nuestro gatillo va a ser de 8 gramos por decilitro con distintos niveles de evidencia. Transfusión de concentrados plaquetarios. Hoy disponemos de distintos niveles de evidencia para indicar cuándo realizar las transfusiones
de concentrados plaquetarios, como es un VALP de 10.000 para aquellos pacientes que reciben profilaxis por quimioterapia. Y también tenemos un buen nivel de evidencia para cuando no hacerlo, como es, por ejemplo, en aquellos pacientes estables con púrpuras con distintas coagulopatías, a las que me voy a referir en algunos instantes. Los concentrados plaquetarios pueden provenir de dos orígenes diferentes, si bien todos vienen de la sangre humana, unos pueden producirse por donantes múltiples, que es el concentrado plaquetario de mayor uso en nuestro medio, cuya dosis es una unidad cada 10 kilos de peso y que cada unidad nos puede llevar a incrementar 5.000 de recuento post-transfusional. En cambio, los donantes únicos, que son productos de la plaquetoféresis, de una unidad terapéutica de féresis puede aumentarnos de 17 a 32.000, dependiendo sea eh, o simple o doble producto. En este cuadro que estoy compartiendo por ustedes, estoy mostrándole cómo el riesgo de mayor trombosis y por tanto aumento de la mortalidad va fuertemente de la mano de las transfusiones de plaquetas en púrpura trombocitopénica trombótica, trombocitopenia inducida por heparina. Por lo tanto, a la hora de transfundir plaquetas para estos pacientes debe ser solamente frente a riesgo de hemorragia importante con riesgo de vida. En cambio, la púrpura trombocitopénica inmune sí es importante tener en cuenta que la mortalidad no es modificada de manera significativa. Transfusiones de plasma. En este cuadro vemos que hoy tiene un buen nivel de evidencia el uso del plasma como fuente de ADAM3 en aquellos casos de púrpura trombocitopénica trombótica, donde tiene un muy buen grado de recomendación, como también en revertir hemorragia severa en aquellos pacientes anticoagulados. No obstante ello, la recomendación de no transfundir con un aceptable nivel de evidencia es para revertir el RIN, o sea, revertir el laboratorio sin sangrado o en profilaxis de coagulación intravascular diseminada. Crioprecipitados. El uso de crioprecipitados como fuente tanto de factor 8 como de factor von Willebrand tiene indicación precisa como es la coagulación intravascular diseminada y la transfusión masiva. Bien, y quizás el momento más importante sea cuando un paciente tiene un gran evento hemorrágico, como es sangrado mayor, tipo 3 o 4, en donde la pérdida es estimada entre el 30 a más del 40% de toda la masa globular circulante y que requiere la infusión de componentes. Entonces, para ello voy a mostrarle cuáles son los pasos a seguir frente a un paciente con hemorragia grave y urgente. Cuando un paciente presenta una hemorragia mayor al 30%, como es en la escala 3 y 4, hoy ya tenemos buenos niveles gatillos de transfusión, como es transfusión de glóbulos rojos cuando una hemoglobina menor a 7, con un blanco de 7 a 9, con un nivel de evidencia 1C. Concentrados plaquetarios, cuando el recuento está por debajo de 50.000 en un blanco terapéutica de más de 100.000. Transfusiones de plasma, cuando el RIN eh, es mayor a 1,5 y el dosaje de fibrinógeno por menor de 1,5 gramos por decilitro. Todo esto con distintos niveles de evidencia. Si el paciente va a ir a una cirugía mayor a 500, una pérdida esperable de sangre mayor a 500 mililitros, también se puede utilizar el ácido tranexámico, que se administra 1 gramo en bolo a 1 gramo en 8 horas intravenosa, con un nivel de evidencia ya 1A. Para el caso particular de que la pérdida de sangre sea producto de hemorragia gastrointestinal y a diferencia del cuadro anterior, algunas recomendaciones más recientes. En primer lugar, que la proporción de transfusión de componentes de sangre
con un nivel 1B de evidencia debe ser por cada 2 unidades de glóbulos rojos, una unidad de plasma y una de plaquetas, teniendo como situaciones gatillos la hemoglobina menor a 7 con un blanco de 7 a 9, plaquetas de 50.000 con un blanco de 100.000 y el ring de 5 a menor de 5. No administrar tanto crioprecipitados como ácido tranexámico, este último ya con un nivel 1A por el riesgo trombogénico del mismo. Si el paciente no continúa con la hemorragia, no transfundir, aunque los datos de laboratorio sean realmente alarmantes, simplemente continuar el monitoreo y administrar la profilaxis antitrombótica. Y si luego de transfusión de estos componentes continúa el sangrado, transfundir de acuerdo al laboratorio, teniendo como parámetros importantes la hemoglobina, el recuento de plaquetas, el coagulograma, el KPTT, el TP y el dosaje de fibrinógeno y de disponer de las propiedades viscoelásticas de los laboratorios viscoelásticos sería muy importante para este tipo de situaciones. Bien, y finalmente recordando siempre de que todas estas guías de transfusión siempre nos deben tener presente que si la sangre no es suya, es un trasplante de tejido con consecuencias y que la decisión de transfundir a un paciente afectará su vida y sus resultados por todo el resto de su vida. Bien, muchas gracias, mis queridos colegas, por la atención dispensada. Aquí les dejo nuevamente mi dirección de correo electrónico y muchas gracias por la atención dispensada.